El sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 43 al 45. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Ya vimos que los discípulos públicamente reconocieron que Jesús es el Mesías esperado, y sabían que lo era, pues habían caminado juntos y habían compartido la vida durante un buen tiempo. Conocían su calidad humana, su liderazgo y su potencia. Sin embargo, fueron los dos sucesos previos los que los convencieron completamente. Primero, que haya calmado una tormenta en medio del lago. En esa ocasión ellos reconocieron que hasta el viento y el mar le obedecían. Y segundo, y que fue la estocada final, fue la multiplicación de los panes. Después de estos dos sucesos, ellos no tuvieron dudas de que él fuese el esperado, pues el Mesías iba a venir con poder y traer abundancia. Lo que no sabían era cómo iba a ser para echar a los romanos de Israel, pues él predicaba la paz, el perdón y el amor a los enemigos. Entonces, en el momento en que públicamente lo reconocieron Mesías, lo que ellos hicieron fue una apuesta a ciegas en favor de Jesús, y se arriesgaron a hacerla a pesar de que había muchas cosas que no entendían. Pero lo que los dejó totalmente confundidos fue que inmediatamente después de reconocerlo Mesías, Jesús les dijo que iba a sufrir mucho y que lo matarían, pero que a los 3 días resucitaría. Ese primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección dejó completamente desconcertados a los suyos, pues si él era el Mesías, no podía morir, ya que si moría, ¿cómo iba a liberarlos? Es decir, lo que aumentaba más su desconcierto es que de una parte Jesús se reconoce el Mesías, pero de otra anuncia que lo matarán. Esto no lo podían entender. Bueno, pues inmediatamente después de ese encuentro tan importante que Jesús tuvo con los suyos, el Evangelio nos narra las dos condiciones básicas para ser discípulos suyos. Y son condiciones necesarias para quien quiera seguirlo en esta aventura mesiánica. Primero, quien lo quiera seguir para ayudar a Dios a reinar, debe estar dispuesto a jugárselo todo y a perderlo todo por él. Esta condición suele resumirse en la expresión «tienes que dejarlo todo». Y segundo, quien lo quiera seguir para ayudar a Dios a reinar, debe estar dispuesto a asumir las consecuencias amargas de esta elección. Y esta condición se suele resumir en la expresión «tienes que cargar su cruz». Imaginémonos entonces a los discípulos. Ellos ya están confundidos porque Jesús les ha dicho que Él es un Mesías al que matarán. Imagínense cómo quedan ahora cuando Él les dice que si quieren seguirlo, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo y a cargar su cruz. Si no habían entendido cómo Jesús podía ser el Mesías, ya que lo iban a derrotar, menos aún entenderán las condiciones que ahora nos propone para seguirlo. El desconcierto debió ser total. A estas alturas es necesario que Jesús nos aclare y nos explique su camino. Y de la enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de su camino es de lo que tratará la segunda parte del Evangelio de Lucas. En esta segunda parte que estamos empezando, Jesús nos va a ir enseñando lo que significa dejarlo todo y cargar su cruz. Y en el camino nos irá sacando de ese desconcierto y llevándonos hacia la luz, para finalmente, al llegar a Jerusalén y luego de su muerte, todas nuestras dudas se aclararán gracias al gran acontecimiento de su resurrección. Por tanto, después del primer anuncio de su pasión y muerte, Jesús va a empezar su enseñanza con 2 acontecimientos importantes. Primero, su transfiguración. Se trató de una experiencia espiritual inicial para que sus 3 amigos más cercanos se den cuenta de que el camino que nos propone no es una locura y que aunque parezca un camino de fracaso,
realmente es un camino que nos lleva a la gloria y a la victoria final. Y a fin de que los suyos entiendan esto, Jesús se transfigura delante de ellos, ofreciéndoles así una experiencia del final de su camino, una experiencia de su triunfo total. Y el segundo acontecimiento fue la curación de un epiléptico después de la transfiguración al bajar del monte. Se trató de otra experiencia inicial para que los suyos se den cuenta de que él, si quisiese, podría derrotar al mal con facilidad. Y si bien es un Mesías al que matarán, ellos deben saber que él es capaz de vencer a todas las fuerzas del mal. Bueno, pues estos acontecimientos que les he mencionado los profundizaremos en otros momentos más apropiados del año litúrgico. Ahora bien, con estas dos experiencias iniciales, orientadas a reafirmar a sus discípulos en su camino, para que se arriesguen a caminarlo, pues es un camino de victoria, en el relato de hoy Lucas nos propone el segundo anuncio de su pasión. Solo una breve nota antes de continuar. Dijimos ya que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos los evangelios. Y dijimos también que Mateo y Lucas escribieron unos 20 años después de Marcos. Y la hipótesis es que en aquellos relatos en los que los tres evangelios coinciden, y a veces casi textualmente, es porque Mateo y Lucas tomaron el material de Marcos. Bueno, pues resulta que Marcos organizó su enseñanza acerca de Jesús en dos grandes partes. Primero, los sucesos en Galilea, y segundo, los sucesos en el camino y en la ciudad de Jerusalén. Mateo y Lucas entonces, siguiendo a Marcos, también organizarán sus obras de la misma manera. Pero luego, Marcos organiza los sucesos ocurridos en el camino a Jerusalén en torno a tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, pues Mateo y Lucas harán lo mismo. Sin embargo, entre anuncio y anuncio, en lo que cada evangelista nos relata, ya no hay necesariamente una coincidencia, pues lo que nos narrarán responderá a los propósitos catequéticos de cada evangelista. Bueno, pues volviendo a Lucas, ya reflexionamos en el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y hoy la Iglesia nos propone reflexionar en su segundo anuncio. Veamos más en detalle este anuncio. Y dice el texto que mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, ¿de qué se admiraban? ¿Y a qué cosas se refiere? Se refiere a la experiencia de la transfiguración que habían tenido sus tres amigos íntimos y que los había dejado admirados, y a la curación de un epiléptico que había dejado atónita a la gente y también a sus discípulos. Entonces Jesús, en medio de esa admiración general, les hace el segundo anuncio de su pasión y muerte y les dice: escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Este segundo anuncio es más breve que el primero, pues si bien en esta ocasión no anuncia su resurrección, en cambio insiste en que va a ser entregado en manos de los hombres y que en consecuencia lo matarán. Ante este segundo anuncio, la reacción de sus discípulos vuelve a ser de desconcierto, más aún después de la transfiguración y de la curación del epiléptico. Dice el texto que ellos no entendían estas palabras, y su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. ¿Cómo es posible que lo vayan a capturar y matar cuando lo están viendo derrotar al mal con su sola palabra? Pues bien, la falta de entendimiento de los discípulos será la tónica de lo que sigue del Evangelio. Ellos caminarán con Jesús y lo escucharán, pero hay mucho que no entenderán. El relato de hoy termina con una extraña frase. Dice el texto que temían preguntarle a Jesús acerca de esto. Esa frase, más que decir algo acerca de Jesús, lo que hace es reflejar la incapacidad de los discípulos para entender. Probablemente Jesús les había repetido lo mismo varias veces y se los había explicado otras tantas, pero ellos no podían entender. Ahora parece que sienten más bien vergüenza de volverle a preguntar. El hecho es que no entienden. Y no entenderán hasta que resucite de entre los muertos. A la luz de la resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo, lo entenderán todo. A manera de conclusión, reflexionemos en las varias enseñanzas de Jesús que nos resultan oscuras e incomprensibles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno sea más feliz dando que recibiendo?
¿Cómo es posible que aquel que pierda su vida por la causa de Dios la termine ganando? ¿Cómo es posible que el que lo deje todo por Él termine teniendo 100 veces más de todo lo que ha dejado? ¿Cómo es posible que para ser importante haya que servir y para tener haya que perder? ¿Cómo es posible que para ser grande uno tenga que hacerse esclavo y servidor de todos? El camino de Jesús está lleno de interrogantes y con frecuencia nos descubrimos como los discípulos. No logramos entender y todo nos resulta oscuro. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine el corazón para que lleguemos pronto a ese punto de inflexión y pasemos de la oscuridad a la luz, del sinsentido al entendimiento, y podamos comprender que su camino vale la pena, pues nos lleva a la vida y que aunque no parezca, nos hace realmente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.